Hola, tengo muchísimo gusto en presentarles al profesor Roberto Moreno Colín, investigador y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 24 años de experiencia en educación y planeación educativa. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Hola a todos ustedes. Me es muy grato comentarles que lo que he podido observar con este juego, en donde se trabajan dos de las operaciones fundamentales en los niños, se conjuntan varios aspectos en el proceso educativo de manera integral y podríamos ver incluso algunos otros más. De entrada, un aspecto muy importante es el aspecto motivacional. Los niños, al tener una plataforma lúdica o de juego, se sienten muy a gusto al observar, jugar, interactuar, competir incluso entre ellos, viendo qué tanto manejan y trascendiendo mucho el aspecto de solamente repetir, por ejemplo, las tablas matemáticas. Trascienden aquello de decir 2 por 2 igual a 4, 2 por 3 igual a 6, 2 por 4 igual a 8. Ahora en el juego lo van haciendo sin que ellos lo noten y van afianzando toda una serie de cuestiones interesantes. La parte motivacional es tocada, evidentemente, lo manifiestan muy claramente en sus gestos, lo manifiestan con sus amigos, y también es muy interesante ver cómo se les promueve todo lo referente al aprendizaje colaborativo, porque de alguna manera empiezan a trabajar todos en equipo y se empiezan a integrar. Curiosamente también ellos sientan un análisis que ellos van haciendo, tanto de sistematizar, arreglar los números de tal forma que puedan tener respuestas más rápidas, o también en el caso de alguna pregunta que se les hace de inmediato, la asocian con todo lo que están trabajando. Si a mí me pidieran puntualizar, por ejemplo, algunos aspectos importantes de este juego en la parte de lo que es multiplicación y división, también noto que integraron de manera importante la parte de la operación inversa, que es la división con la multiplicación, es decir, en las mismas cartas, está lo referente a la multiplicación, y ahí mismo los niños pueden hacer la operación de división, de tal manera que no es necesario decirles que son operaciones inversas ni nada por el estilo, sino que inmediatamente ellos pueden ir y venir en el proceso de multiplicar y dividir al mismo tiempo. Esto hace que ellos noten que de alguna manera hay una relación entre las dos operaciones, y con ello se van preparando también para que en el futuro apliquen en unas operaciones más complejas cuando ya tienen más elementos en todos los sentidos. También noto que el maestro finalmente se integra de manera muy interesante con los alumnos, porque al estar jugando todos ellos, él empieza a hacer un seguimiento incluso de qué tanto están aprendiendo, qué tanto están colaborando. Y lo que me parece también muy interesante es que algunos niños que incluso son tendientes a estar silenciosos, en este juego no lo pueden hacer, tienen que estar de alguna manera interactuando todos porque están implicados de entrada. Cuando se les reparten las cartas, no hay de otra más que implicarse y por lo tanto entrar en un proceso colaborativo. Es interesante ver cómo las tres áreas que intentamos desarrollar en los niños, que es el área cognitiva, el área psicomotriz, el área afectiva, todas se van integrando de una manera interesante ya con estas operaciones, y que posteriormente, seguramente en los siguientes grados, esto se va a reforzar con otras operaciones también. Por otro lado, también en la UNESCO, uno de los aspectos principales que se plantea en 1996 y que sigue vigente hasta hoy en día, son los referentes a los pilares básicos de la educación. Entonces, estos pilares que indican que el ser humano debe de aprender a conocer, debe de aprender a hacer, debe de aprender a ser y aprender a convivir, aquí se ven muy reforzados, porque de alguna manera empiezan a entrar conceptos matemáticos, ¿sí? Empiezan a entrar también aspectos de hacer algunas operaciones y de resolver incluso problemas, y también enseña que a los niños se vayan haciendo autocríticos, autoanalíticos gradualmente, y entonces eso los lleva a que puedan convivir de una manera más importante, y se fomenta un aspecto clave que es el trabajar en equipo. Finalmente ello va reforzando algo que todos queremos, que los niños se socialicen, y para socializarse pues ellos también tienen que hacerse críticos consigo mismos y por lo tanto poder convivir con todos los demás. La plataforma lúdica que tiene el juego se complementa mucho con los colores, que a los niños les gustan mucho, porque finalmente los seres humanos también somos seres de imágenes, seres de lo auditivo, y por lo tanto toda esta información que se va integrando les va reforzando toda una serie de aspectos. Entonces el juego me parece bastante interesante, y siento que no solamente va a tener un impacto en los niños en la cuestión de estas operaciones que reitero, se reemplaza lo tradicional de estar repitiendo nada más sin sentido, sino que ellos mismos les van encontrando asociaciones importantes, y la asociación que se ve luego es de entrada de las dos operaciones que mencionaba. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a usted, profesor, por todos sus comentarios muy valiosos y muy atinados. Y bueno, pues más que nada por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Estoy para servirle. Gracias. Gracias. Bueno, pues finalmente quisiéramos agradecer muchísimo a la Escuela Primaria General Manuel Ávila Camacho, a todo su personal, tanto docente como de mantenimiento, y especialmente a todos sus preciosos alumnos. Muchísimas gracias.